Bien, hola, buenos días. Bienvenidos a esta charla en el marco del Congreso ENDIO-EPIO del año 2021. Mi nombre es Antonio Mautone y el título de la charla va a ser Diseño de recorridos alimentadores de transporte público. Antes de comenzar, quiero agradecer a la organización por invitarme a participar como conferencista en el evento. Bien, vamos a comenzar con una presentación personal. Mi nombre es, como dije, Antonio Mautone. Soy doctor en informática por la Universidad de la República de la UDELAR. Este es un programa llevado adelante en conjunto con el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, con el PDCIVA. Yo también soy profesor agregado en el Departamento de Investigación Operativa del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y investigador activo de PDCI Informática y del Sistema Nacional de Investigadores. Yo formo parte de un grupo académico que es el Departamento de Investigación Operativa. Bueno, entre nuestras tareas desarrollamos enseñanza de grado, principalmente en las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería de Producción. También participamos en el dictado de carreras de posgrado, en particular llevamos adelante la maestría en Investigación de Operaciones. Participamos también en el dictado de la maestría y el doctorado en informática. Y bueno, también realizamos tareas de investigación y de vinculación con el sector productivo, principalmente en aplicaciones de la investigación operativa a temas como el transporte, la logística, producción, agro y telecomunicaciones. Mis áreas de especialidad son el análisis y el diseño de redes de transporte urbano, utilizando técnicas de la investigación operativa como son la programación matemática y las heurísticas. También hemos utilizado simulación en algún trabajo. Y más concretamente, mi tema de especialidad es la optimización de redes de transporte público. Aquí presento algunas de las publicaciones recientes y representativas de nuestro trabajo. Y también, además de investigación, hemos realizado algún trabajo de asesoramiento especializado, en particular en modelado de movilidad urbana, eh, más concretamente en la encuesta de movilidad del área metropolitana de Montevideo, en su última versión que se realizó en el año 2016. Eh, Bien, yendo a esta investigación, concretamente a lo que vamos a presentar hoy, al contexto y la motivación. Bueno, el contexto general es el diseño de la estructura física de los sistemas de transporte público. Y cuando hablamos de estructura física nos estamos refiriendo a las redes formadas por recorridos, por paradas, por estaciones de transbordo, estaciones intermodales. Eh, en países en desarrollo principalmente, y bueno, lo que incluye por supuesto a Latinoamérica, se está dando ya desde hace algunos años atrás una transición desde una estructura física plana a una estructura jerárquica. Y bueno, ¿qué significa cada una de estas estructuras? En una estructura plana, todos los recorridos tienen la misma jerarquía y tienen características operacionales homogéneas. Estos son sistemas típicos en ciudades chicas o medianas, quizás de ciudades de hasta 500.000 o menos habitantes, que quizás cuentan, bueno, con un sistema de transporte público con entre 10, 30, 40 recorridos, que generalmente son todos operados por ómnibus que utilizan la misma infraestructura que los autos para circular, ¿no? O sea, son ómnibus que circulan por las calles y por lo tanto pueden desarrollar una velocidad similar a la de los demás vehículos que circulan por, por el mismo espacio físico. Por otro lado, las redes con estructura jerárquica tienen en cierto sentido dos o al menos dos niveles. El primer nivel está lo que se llama red o recorridos troncales, que son recorridos de alta velocidad y de alta capacidad, que generalmente requieren de una infraestructura específica, que puede ser o bien rieles para trenes o incluso también túneles
para trenes subterráneos o metro, como se los conoce en otros lugares. Y el otro nivel de la estructura son los recorridos alimentadores, que son los recorridos más convencionales, por decirlo de alguna forma. Son operados por ómnibus que circulan sobre la red vial, como los recorridos de las redes planas. Y bueno, estos sistemas jerárquicos generalmente se observan en ciudades medianas y ciudades grandes. En este contexto, tanto digamos, desde el estado de la práctica como desde el estado del arte, se detecta la necesidad de evaluar los impactos de las transiciones que se están dando desde redes planas a redes jerárquicas. Cuando hablamos de impactos, nos referimos principalmente al impacto en los costos de los usuarios, principalmente medidos como tiempos de viaje, y en los costos de operación, principalmente medidos en términos del largo total o de la distancia total que tienen que recorrer los vehículos. Bueno, como parte del contexto y la motivación, vamos a ver un ejemplo concreto, en este caso relativo a la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay. Esta imagen es tomada del documento del Plan de Movilidad de la ciudad. Y bueno, la ciudad hasta ahora ha contado con que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, con un área metropolitana un poco más extendida, y tradicionalmente ha tenido una estructura plana, pero bueno, dado el tamaño de la ciudad y la complejidad de la movilidad que desarrolla en ella, se han ido de alguna forma generando corredores. Se, se ha generado de alguna forma una transición desde una estructura plana a una estructura jerárquica. Esos corredores ya están de alguna forma identificados, son las principales avenidas que transportan el mayor flujo de pasajeros, y esos corredores de alguna forma se están adaptando para tratar de aumentar la velocidad de los vehículos de transporte público que se mueven sobre los mismos. Entonces, para ver un poco cuál es el problema que nos atañe en esta presentación, supongamos que tenemos cierta demanda de pasajeros que se mueven entre estos dos puntos rojos que están acá, y tenemos este corredor que está aquí, el corredor que está pintado en color verde, y bueno, supongamos que hay una línea convencional de la red plana que une de forma bastante directa esos dos puntos, y se está planificando un corredor que va a tener una cierta velocidad operacional. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué línea o qué recorrido o qué estrategia de viaje van a adoptar esos usuarios que viajan entre estos dos puntos rojos? Bueno, en un escenario, imaginemos que está el corredor construido y tiene una muy buena velocidad comercial. La velocidad comercial es la velocidad media que desarrollan los vehículos, incluyendo todos los tiempos de parada, debido a ascenso y descenso de pasajeros, semáforos, etc. Entonces supongamos que tenemos una velocidad comercial de, por decir algo muy bueno, un valor muy bueno, 60 kilómetros por hora o incluso menos, 40. Bueno, quizás la mejor forma de transportarse entre estos dos puntos rojos sea ir desde este punto caminando o tomando alguna línea que nos acerque a la red troncal, viajar de una manera muy rápida por esta red troncal, descender luego en una parada que está cerca del punto rojo destino, y desde ahí caminar o tomarnos otra línea de segundo nivel o línea alimentadora, como le llamamos en este trabajo, para llegar a destino. Esa sería la estrategia si la red troncal de alguna forma ofrece un muy buen desempeño. Ahora imaginemos que existe este corredor troncal verde, pero con una velocidad que no es tan atractiva. Entonces, bueno, ahí quizás a estos usuarios, digamos, no les vale la pena acercarse a la red troncal, viajar a través de un recorrido troncal y luego tomarse otro para ir al destino. Quizás si tienen una conexión directa en un recorrido de la jerarquía inferior,
bueno, lo van a tomar y no va a haber mucha diferencia en cuanto a el tiempo de viaje a bordo del vehículo. Aquí siempre estamos hablando de tiempo de viaje a bordo del vehículo, no estamos hablando de tiempos de espera. Entonces, bueno, como decíamos, eso va a depender mucho de la velocidad comercial a la que opere la red troncal. Y bueno, se observa, y esto está documentado en la bibliografía específica, que las velocidades comerciales de los diferentes modos, bueno, pueden ir, estos son los extremos, ¿no? Desde 15 kilómetros por hora, que vendrían a ser las ciudades que tienen ómnibus que circulan de la manera más lenta, hasta, bueno, límites como los 80 kilómetros por hora, que ya son, estos ya son modos específicos, como ser trenes, trenes regionales o extraurbanos. Entonces, ¿qué metodologías, con qué metodologías disponemos desde la investigación operativa y desde el área de análisis de transporte para evaluar este tipo de situaciones? Bueno, hay un área donde se trabaja en el modelado de redes de transporte urbano para evaluar el impacto de cambios en la oferta, y aquí hablamos principalmente de recorridos y frecuencias, sobre el nivel de servicio brindado a la demanda y también sobre el costo de operación. Eh, Aquí vale la pena destacar entre lo que son modelos descriptivos y modelos normativos. Los modelos descriptivos son aquellos que permiten evaluar escenarios hipotéticos, escenarios dados por el planificador. Estos modelos no sugieren decisiones, y bueno, estos modelos están relativamente incorporados al estado de la práctica. Hay varios paquetes comerciales de software que incluyen estos modelos y se utilizan habitualmente por los planificadores en las intendencias, eh, ministerios o agencias de planificación. Por otro lado tenemos los modelos normativos, que estos sí sugieren soluciones óptimas. Los modelos normativos son nada más y nada menos que los modelos de optimización. Sugieren soluciones óptimas desde un punto de vista teórico y bueno, tienen de alguna forma una menor adopción en la práctica. Dentro de estos modelos normativos identificamos el problema conocido como el TNDP, es el Transit Network Design Problem. Esto es una denominación muy general, hay muchas variantes del problema aquí, pero bueno, en general el TNDP implica optimizar las redes de transporte público, y cuando hablamos de redes nos referimos al trazado de los recorridos, bueno, eventualmente también las frecuencias. Es importante notar que, bueno, en los últimos años, quizás en los últimos 20 años, han habido avances significativos en el estado del arte sobre el TNDP. Ha habido una evolución en las técnicas de optimización, pero también ha habido un aumento en la disponibilidad de datos, datos de calidad y también en cantidad, para estimar los parámetros de estos modelos, que principalmente son los tiempos de viaje sobre la red y la demanda de viajes por transporte público, de usuarios entre diferentes puntos de la red. Y bueno, una de las técnicas, ¿no?, para resolver el TNDP es el Pair Insertion Algorithm, que fue un trabajo que surgió como parte de mi tesis de doctorado ya hace unos años, pero bueno, es un algoritmo que de alguna forma eh, dominamos en el equipo de trabajo y lo hemos validado y probado con varios casos de estudio, y también lo hemos utilizado para extenderlo para resolver algunos problemas relacionados. En esta investigación, concretamente los objetivos, o el objetivo es desarrollar una metodología basada en modelos de TNDP que permita sugerir una red de recorridos alimentadores dada una red troncal fija con determinadas características operacionales, concretamente la velocidad de operación. Esta investigación se desarrolló principalmente a través de un proyecto de grado de Ingeniería en Computación de los entonces estudiantes, ahora ingenieros, Matías Cornell y Nicolás Ehrlichman, que se desarrolló, bueno, en parte de los años 2019 y 2020, y el resultado de esta investigación fue un algoritmo heurístico que se llama EPIA,
es el Extended Pair Insertion Algorithm, para la generación de recorridos alimentadores. Se aplicó a un caso de estudio relativo a la ciudad de Montevideo, de Uruguay, y bueno, este trabajo fue aceptado para ser presentado en la Conference on Advanced Systems in Public Transport, la conferencia CASP, en 2021, que bueno, por razones que ustedes ya se deben imaginar, fue pospuesta para 2022. Una breve mención a la literatura relacionada. El problema de diseño de recorridos alimentadores se estudia desde hace varios años atrás, en particular un trabajo de referencia es este del año 89 de Q y Pearl. Inicialmente, este problema se centra en el diseño exclusivamente de la red alimentadora, o sea, recorridos cuya finalidad es recoger gente desde un área de la ciudad y llevarla hacia una estación donde pueden tomarse la línea troncal, de ahí viajan a una velocidad mayor por la red troncal y luego cuando llegan a la estación de destino, ahí también hay otro recorrido alimentador que toma a esa gente y la distribuye entre los diferentes destinos particulares que haya en esa otra zona de la ciudad. Ese es el concepto original de recorridos alimentadores, pero bueno, se ha ido extendiendo a el concepto de lo que le llamamos acá recorridos de segundo nivel, ¿no? O sea, son recorridos complementarios a la red troncal. Algunos tienen la función de acercar los usuarios a la red troncal, pero otros son directamente recorridos independientes que conectan diferentes pares de la ciudad sin interactuar con la red troncal. En este trabajo le vamos a llamar indistintamente recorridos o red de segundo nivel o recorridos alimentadores. Esta evolución se ha dado, digamos, en la literatura, bueno, hasta tener trabajos recientes que siguen refiriéndose a recorridos alimentadores. Por otro lado, hay un stream de trabajos que se centran exclusivamente en el diseño de la red troncal. Esto es un tema, digamos, relevante que ha traído mucha investigación, principalmente por la relevancia de la inversión que conlleva, ¿no? O sea, generalmente la intervención para generar una red troncal tiene un costo considerable de inversión, a diferencia de la red alimentadora, que bueno, son recorridos que se definen sobre la red de calles y que no necesitan mayor costo de inversión más allá de alguna adaptación de las paradas o del pavimento. Bueno, en estos trabajos, acá tenemos literatura, hemos destacado literatura reciente, este trabajo es de España, de Canca, y bueno, y también se ha hecho un trabajo relativo a la ciudad de Montevideo, por Rizzo y Nesmetsnow. Y también hay trabajos recientes que abordan el diseño completo de la red. El diseño completo implica diseñar la red troncal, o sea, realizar un análisis de la demanda, identificar los corredores de alta demanda, diseñar una red troncal y una red alimentadora que la complemente. Bien, y vamos a comenzar entonces con la descripción del Pair Insertion Algorithm, que es la base para el algoritmo que resuelve el problema de esta investigación. El PIA es un algoritmo heurístico ávido, conocido como greedy en inglés. El algoritmo toma como entrada la red de calles del área de estudio. Esa red de calles está modelada mediante un grafo, donde los nodos son las intersecciones de las calles, los arcos son los tramos entre esas intersecciones, y los arcos están ponderados por una distancia o un tiempo de viaje de los vehículos de transporte público que circulan sobre esos tramos. El otro insumo que recibe este algoritmo es la demanda de viajes de transporte público entre diferentes pares de puntos de la ciudad, modelado como una matriz origen-destino. A cada elemento no nulo de esta matriz le vamos a llamar par origen-destino. Y el algoritmo devuelve como resultado un conjunto de recorridos sobre la red, donde cada recorrido es una secuencia de calles sobre el grafo. Y bueno, ¿y qué criterios toma este algoritmo para construir estos recorridos? Bueno, en primer término, considera la minimización simultánea de los costos de los usuarios,
representados por el tiempo total de viaje de origen a destino para todos los elementos de la matriz, y por otro lado también considera la minimización de los operadores representada por el largo total de los recorridos. Eso sería el objetivo, y considera una restricción, que es la principal restricción, que es cubrir toda la demanda. O sea, todos los elementos de la matriz origen-destino tienen que poder transportarse con los recorridos que generemos como resultado. No vamos a ver en detalle, digamos, ni el pseudocódigo del algoritmo, pero sí vamos a ver un pequeño ejemplo ilustrativo del funcionamiento. Supongamos que esta es la red de calles de la ciudad, tenemos los nodos identificados por estas letras, y bueno, el algoritmo lo que hace es lo primero que hace es ordena los elementos de la matriz en orden decreciente por demanda. Básicamente, el algoritmo está tomando un criterio de priorizar aquellos pares de zonas de la ciudad que tienen un alto requerimiento de movilidad de usuarios. Entonces, supongamos que el primer par origen-destino, el de mayor demanda, es el par IJ. El recorrido identifica y selecciona ese par y genera un recorrido mediante el camino más corto en la red, por ejemplo, utilizando el algoritmo de Dijkstra. Y agrega ese recorrido al resultado. Luego, siguiente iteración, hace el mismo trabajo, o sea, identifica el siguiente para origen-destino con mayor demanda, pongamos que es este, KL, y lo primero que va a hacer es tratar de insertar ese par, y de ahí el nombre del algoritmo, de algoritmo de inserción de pares. Va a intentar insertar ese par de nodos en un algoritmo existente. Entonces, en este caso, si determina que es posible, lo inserta, y bueno, ese recorrido que ya estaba en la solución queda modificado. Seguimos procesando los pares origen-destino, y el siguiente es el par PQ, y aquí se evalúa si es viable extender alguno de los recorridos existentes en la solución en construcción, y bueno, supongamos que acá ya no es tan conveniente modificar este recorrido porque va a ser un desvío muy grande, entonces se genera un nuevo recorrido. Entonces, de esta forma, el algoritmo va procesando todos los pares origen-destino, y siempre va a tratar de insertar ese par en recorridos existentes para no aumentar la cantidad de recorridos, para no aumentar el costo de operación, pero tampoco buscando que los recorridos no se deformen, por decirlo de alguna forma, mucho, porque eso va a afectar el costo de viaje de los usuarios. El PIA tiene además algunas restricciones. Los recorridos se expanden hasta que o bien son demasiado largos o bien son demasiado cíclicos o sinuosos. Cada una de estas condiciones se controla mediante un parámetro específico. Y bueno, es importante notar que mediante estas restricciones se puede controlar el compromiso entre los costos de usuarios y operadores. O sea, generalmente lo que ocurre es que valores bajos en estas restricciones van a producir muchos recorridos y que son cortos y poco sinuosos, y por lo tanto son convenientes para los usuarios. Por otro lado, si configuramos estos parámetros de máximo largo y de máxima sinuosidad, los configuramos con un valor relativamente alto, vamos a obtener pocos recorridos que son largos y que pueden ser sinuosos. Y bueno, estos recorridos son más convenientes para los operadores y menos convenientes para los usuarios. Entonces, de alguna forma, con estos parámetros están bajo el control del planificador y puede establecer ese compromiso que, bueno, de alguna forma el problema es multiobjetivo, y la información para determinar ese nivel de compromiso va a tener que tomar como insumos otra información más subjetiva, o información que no está incluida en el modelo de optimización de redes. Entonces, bueno, concretamente, el Extended Pair Insertion Algorithm toma como entrada la red de calles, y a diferencia del PIA original, además toma como entrada la red troncal, definida sobre esa red de calles. Sobre esa red troncal también tenemos que definir
las paradas de conexión, que son las paradas que conectan la red troncal con la red alimentadora. La lógica del algoritmo es análoga al PIA, teniendo en cuenta que los arcos de la red troncal van a estar ponderados por la velocidad específica de la red troncal. Entonces, en ese procedimiento de crear recorridos a través del camino más corto, bueno, cuando tenemos una red troncal con una velocidad muy alta, eso va a influir en la forma en que el algoritmo genera los recorridos. El algoritmo de alguna forma, cuando genera los recorridos, no se entera que hay una red troncal, porque lo que hace es generar recorridos sobre la unión de la red troncal y de la red alimentadora. Entonces, al final de la ejecución pueden resultar recorridos que tienen esta estructura, que tienen una primera parte que van del nodo de origen de la demanda, luego tienen una parte que pertenece a la red troncal y luego al final tienen otra parte que pertenece a la red de calles. Entonces, en ese caso lo que se hace es un postprocesamiento y se eliminan las partes correspondientes a la red troncal. Eso significa que un recorrido que tiene esta estructura va a resultar en dos recorridos que tienen esta estructura, o quizás más de dos si ese recorrido original que generó el algoritmo tiene más de un tramo que pasa por la red troncal. Eh, Vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro cómo funciona el algoritmo. Ese ejemplo lo vamos a ver sobre una parte de la ciudad de Montevideo, del área central de la ciudad, donde, bueno, acá a la derecha tenemos la división zonal, en base a la cual está definida la matriz origen-destino. Y acá en la imagen de la izquierda tenemos la red de calles y tenemos un cierto corredor troncal, en este caso definido sobre la principal avenida del centro, que es la avenida 18 de Julio, y donde se ubicaron ciertas paradas de conexión con la red alimentadora. Estas paradas están ubicadas más o menos cada 500 metros. Entonces, en esta primera diapositiva de ejemplo, lo que observamos es las diferentes formas de cubrir la demanda que tiene el algoritmo. Entonces, imaginemos que tenemos dos pares de demanda, una demanda que necesita viajar del nodo 4 al 12 y otra que necesita viajar del nodo 38 al 39. Y bueno, en este caso, si ejecutamos el algoritmo EPIA con estos datos, va a generar un solo recorrido alimentador para cubrir la demanda de 38-39. Y bueno, fíjense que aquí no es el recorrido alimentador en el sentido estricto, sino que es más bien un recorrido de estos de segundo nivel que no interactúa con la red troncal, pero que sí es necesario para cubrir demanda que está alejada de la red troncal. Y para el par 412 no se genera ningún recorrido alimentador porque la demanda, bueno, son de alguna forma usuarios afortunados, ¿no? Pueden satisfacer su demanda exclusivamente viajando a través de la red troncal. En esta diapo vemos una de las principales características, de las características salientes del algoritmo de PIA, que es el efecto de la velocidad de la red troncal sobre la solución. Aquí tenemos un par de demandas, son usuarios que viajan del nodo 6 al nodo 10. Entonces, imaginemos que la red troncal es una vez y media más rápida que el alimentador, ¿no? En términos de velocidad comercial. Con esa configuración, el algoritmo genera únicamente este recorrido azul, ¿no? Eso quiere decir que las personas que viajan de 6 a 10 no van a viajar por la red troncal, sino que el algoritmo les crea un recorrido de segundo nivel eh, eh, para transportar directamente esa demanda, dada la velocidad de la red troncal que no mejora, digamos, demasiado a la red, a la red habitual, digamos, a la red convencional. Ahora, si la red troncal fuera 2 veces y media más rápida que la red alimentadora, en este caso, si corremos el algoritmo, ahora ya no va a generar este recorrido azul, sino que va a generar este recorrido rojo y este recorrido naranja, que en conjunto y combinando con la red troncal
van a satisfacer la demanda de viajes de 6 a 10. O sea, las personas que viajan de 6 a 10 se van a tomar este recorrido rojo, luego van a transbordar hacia la red troncal, acá van a viajar muy rápido a través de la red troncal y luego van a hacer un nuevo transbordo para llegar a destino. Esto ocurre porque la red troncal de alguna forma es más atractiva para los usuarios. En esta diapo vemos el efecto de la inserción de pares, del mecanismo de inserción de pares del algoritmo. Aquí tenemos dos pares de demanda, de 6 a 12 y de 7 a 12. Entonces, si deshabilitamos el mecanismo de inserción de pares, el algoritmo va a generar el recorrido azul y el recorrido rojo, ¿no? Y cada uno de ellos, interactuando con la red troncal, satisface la demanda por un lado de 6 a 12 con el recorrido azul y la red troncal, y de 7 a 12 con el recorrido rojo y la red troncal. Pero bueno, esto, digamos, si tenemos deshabilitado este mecanismo, para cada par origen-destino el algoritmo va a estar generando un recorrido específico, lo que no va a ser viable, digamos, en la práctica. Entonces, habilitando la inserción de pares, lo que ocurre es que el par, digamos, 7-12 se va a insertar en un recorrido existente entre 6 y 12, y bueno, estos pares 6 y 12 y 7-12, la demanda de estos dos pares se satisface con un solo recorrido alimentador en combinación con la red troncal. En este caso, todos los recorridos alimentadores interactúan con la red troncal. En esta diapo lo que vemos es el efecto de la restricción de máximo largo. Acá supongamos que tenemos de nuevo dos pares de demanda, personas que viajan de 6 a 43 y personas que viajan de 2 a 39. Si configuramos el algoritmo con un valor muy alto para el largo máximo, el algoritmo originalmente va a generar este recorrido azul, luego va a eliminar esta parte que va sobre la red troncal, por lo tanto se van a generar dos recorridos alimentadores que van a satisfacer de forma conjunta con la red troncal estos dos pares de demanda. Ahora, si disminuimos el largo máximo de recorridos, el algoritmo va a generar el recorrido azul y el recorrido rojo, los cuales luego del postprocesamiento van a generar 4 recorridos. Y bueno, en este caso el par 239 va a satisfacer su demanda con este tramo rojo, luego red troncal y luego este otro tramo rojo, y de forma análoga el par 643. Y por último, en este ejemplo, vemos el efecto de la restricción cíclica. Aquí imaginemos que tenemos 3 pares de demanda, usuarios que viajan de 40 a 10, de 40 a 35 y de 8 a 35. Entonces aquí de nuevo también, si tenemos un valor muy alto para la restricción cíclica, estamos permitiendo que se generen recorridos cíclicos y el algoritmo va a generar este recorrido. Entonces aquí podemos observar que los usuarios que viajan de 8 a 35 tienen que hacer todo este desvío utilizando el recorrido para satisfacer la demanda. En cambio, si disminuimos el valor de esta restricción, el algoritmo va a generar este recorrido rojo y luego va a generar este recorrido azul. Entonces aquí vemos que el par de demanda 835 va a tener una opción mucho más conveniente de viaje. En estos casos, ninguno de los recorridos interactúa con la red troncal, son recorridos de segundo nivel. Y bueno, esto fue el ejemplo, digamos, que también se utilizó para validar el algoritmo, pero ahora lo que vamos a hacer es una aplicación al caso real de Montevideo con la ciudad completa. Este, este, este caso de estudio se construyó a partir de datos de zonas de análisis de tráfico, de un estudio previo realizado por la Intendencia. Se tomaron datos de la red de calles, del repositorio de datos abiertos, se hizo un postprocesamiento para armar el grafo de entrada de la red. Luego se tomó información del plan de movilidad para definir los corredores. Y para estimar la matriz origen-destino, se tomó, bueno, en realidad la estimación se hizo en este trabajo de Masobrio y Nesmachnow, que estimaron la demanda a partir de registros de viaje de la tarjeta inteligente
y utilizando bueno, un método de encadenamiento de viajes para generar las trayectorias de los usuarios. Luego de procesar todos estos datos, obtuvimos una instancia para el problema que consta de 136 zonas. La red vial está compuesta por más de 21.000 nodos y más de 36.000 arcos, y la matriz de demandas tiene más de 6.000 pares origen-destino. Es importante notar estos números que de alguna forma justifican el abordaje heurístico para este problema. O sea, con estos tamaños de problemas no es viable aplicar métodos exactos, por ejemplo, basados en programación matemática. Y bueno, sobre este caso de estudio definimos 18 pruebas, o sea, 18 ejecuciones del algoritmo donde se modificaron los principales parámetros del algoritmo. Por un lado, modificamos el parámetro de velocidad relativa de la red troncal en relación a la red alimentadora, y también modificamos los parámetros de costo máximo y de restricción cíclica. Son 18 pruebas, pero acá vamos a destacar algunas que merecen comentario específico. Hay una prueba que le llamamos situación actual, que es la red plana, o sea, sin red troncal, y donde todos los, digamos, la velocidad de desplazamiento es la velocidad de los ómnibus. Luego la prueba 2, sí tenemos una red troncal, pero que no tiene beneficio de velocidad sobre la red alimentadora, o sea, están definidas los corredores, están definidas las líneas de la red troncal, pero los vehículos se desplazan a la misma velocidad que los vehículos de la red alimentadora. Luego tenemos una prueba que le llamamos línea base, donde tenemos la misma red troncal, pero sí con un beneficio de velocidad. Es una red troncal que se mueve 1,5 veces más rápida que la alimentadora. Y bueno, después tenemos distintas configuraciones, hasta por ejemplo una red troncal que es 5 veces más rápida que la red alimentadora. Para cada una de estos escenarios corremos el algoritmo, y para las soluciones obtenidas por el algoritmo calculamos diferentes indicadores de desempeño, que son los que vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Esos indicadores están clasificados en diferentes tipos. Tenemos indicadores de función objetivo, que miden el costo de usuarios y de operadores, un indicador de cantidad de recorridos generados, un indicador de cubrimiento, que mide el largo porcentual de cada red en relación al total de la red. O sea, el total es red alimentadora más red troncal. Clasificación de viajes, o sea, para cada elemento de la matriz origen-destino, nos fijamos si los viajes se realizan totalmente por la red troncal o totalmente por la red alimentadora, o si son viajes mixtos, y también de forma similar para el flujo. Entonces, el primer resultado relevante que vamos a analizar es el efecto de la variación del costo de usuario según los cambios en la velocidad relativa de la red troncal. Y aquí ya podemos ver cosas interesantes. Graficamos acá el costo de usuarios en las barras para diferentes pruebas de estas 18 que habíamos mencionado en el cuadro anterior. Entonces acá en la tercera columna tenemos lo que llamamos la situación base, que recordemos que es la red troncal 1,5 veces más rápida que la alimentadora. Y aquí podemos ver que hay dos escenarios que de alguna forma son peores para los usuarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, uno es la situación actual, le llamamos situación actual, pero es en términos del modelo. Es la red de calles sin estructura de red troncal, o sea, es una red plana, ¿no? Entonces, en este caso, corremos el algoritmo, no hay red troncal, entonces el resultado es un conjunto de recorridos que son todos alimentadores, en el sentido de la velocidad de operación. Y bueno, en total el costo de usuarios ahí es casi un 15% peor que la línea de base. Pero algo un poco más interesante incluso es esta segunda comparación, donde tenemos el caso donde sí hay una red troncal definida, pero que no tiene un beneficio de velocidad. Es una red troncal que impone cierta estructura a los recorridos, pero que no brinda
una mejora en velocidad de operación con respecto a la red alimentadora. Entonces, en ese caso, el algoritmo tiene que generar recorridos que complementen a esa red, pero bueno, en total se llega a una performance que es más del 20% peor que el caso base, que es el caso con la red troncal 1,5 veces más rápido. Y bueno, y así, como podríamos esperar, ya a medida que aumentamos la velocidad de la red troncal, tenemos soluciones que mejoran hasta en más de un 40% el costo de los usuarios. Esto recordemos que es una red troncal que se mueve a 75 km/h. O sea, es una red con un muy buen desempeño. En esta gráfica observamos también, de acuerdo a cambios en la velocidad relativa de la red troncal, observamos cómo se modifica el costo de operadores, o sea, el largo total de los recorridos generados, y también el cubrimiento de la red troncal según el largo total de la red. Entonces aquí vemos, bueno, también de alguna forma validamos un resultado que esperábamos, ¿no? A medida que nosotros ofrecemos una red troncal con mayor desempeño, se van a necesitar menos recorridos alimentadores, ¿no? O sea, la mayoría de la demanda va a tratar de viajar sobre la red troncal y no va a ser necesario recorridos exclusivos para conectar algunos pares origen-destino. Esto es lo que observamos con esta tendencia al descenso del costo de operadores a medida que mejoramos el desempeño de la red troncal. Y bueno, como contrapartida vemos que el porcentaje de cubrimiento de la red troncal aumenta, dado que vamos a tener menos recorridos y más cortos en la red alimentadora. Esto es un resultado que de alguna forma también era esperable. En esta prueba lo que analizamos es la influencia del largo máximo de los recorridos en la cantidad de recorridos alimentadores y en el costo de los usuarios, ¿no? En la gráfica de la izquierda graficamos la cantidad de recorridos alimentadores y bueno, lo que variamos acá es el largo máximo. Entonces acá, bueno, de nuevo graficamos la línea de base. Y en la primera columna tenemos un caso donde imponemos una restricción, o sea, los recorridos, le pedimos al algoritmo de una forma que genere recorridos más cortos, o sea, que sean más convenientes para los usuarios. Entonces aquí vemos que crece la cantidad de recorridos alimentadores. Y a medida que vamos relajando esa restricción, o sea, que le vamos poniendo un valor mayor en el lado derecho de la restricción, vemos que va disminuyendo la cantidad de recorridos alimentadores. O sea, van a ser recorridos más largos, pero que de alguna forma van a ser menos convenientes para los usuarios. Y bueno, esa disminución en la conveniencia para los usuarios se ve en esta gráfica donde, si bien digamos, la magnitud del aumento no es grande, sí se ve una cierta monotonía en la progresión del costo de los usuarios según vamos relajando esa restricción de largo máximo. Un efecto análogo se observa para la restricción cíclica y aquí lo que vemos es que si bien realizamos 18 pruebas, dependiendo de la configuración de los parámetros y de los indicadores, de las métricas que estamos observando, los resultados se pueden clasificar en ciertas clases de equivalentes, ¿no? Esto es lo que mostramos con las gráficas de esta diapositiva. Y acá finalmente lo que vemos son las redes que genera el algoritmo. La primera es la red que genera el algoritmo para el caso donde no hay una red troncal. En este caso, en el segundo, es la red troncal sin beneficio de velocidad. Acá ya es la línea de base, donde es una red con un factor de 1,5 en la velocidad. Aquí ya vemos que la densidad es más baja de recorridos alimentadores, y si incluso aumentamos más la velocidad de la red troncal, acá podemos comprobar que se generan incluso menos recorridos alimentadores.
Como conclusiones, entonces, de la aplicación al caso real, podemos comprobar la incidencia del factor de velocidad relativa en la red troncal. Comprobamos que las restricciones de máximo largo y la restricción cíclica son reguladoras del nivel de compromiso entre el costo de usuarios y el costo de operadores de las soluciones. Y como conclusiones específicas mencionamos una que nos resultó muy interesante, y es que a partir de una velocidad de la red troncal 2,5 más rápida que la alimentadora, ya no es posible obtener mejoras en el porcentaje de viajes exclusivamente troncales. ¿Qué quiere decir esto? Sí podemos mejorar el tiempo de viaje, pero no podemos aumentar la cantidad de usuarios que atraemos a utilizar la red troncal. Esto es porque la estructura de la ciudad, de la red y la estructura de la demanda hace que ciertos pares origen-destino sí o sí necesitan recorridos alimentadores para conectarse. En algunos casos serán recorridos exclusivamente alimentadores y en otros casos serán recorridos que van a interactuar con la red troncal. Y bueno, como conclusiones generales de la investigación, generamos un nuevo algoritmo para la generación de recorridos alimentadores en un sentido general. Pudimos estudiar la influencia de las características operacionales de la red troncal sobre la red alimentadora resultante en base a un caso real. Esta tercera conclusión es algo que yo de alguna forma siempre resalto, y es que cada vez es más viable utilizar estos modelos para el apoyo a la toma de decisiones, dado que cada vez replican la realidad de una forma más precisa y en particular con parámetros cada vez mejor estimados, ¿no? Esto por lo que mencionábamos anteriormente de la disponibilidad de muchos datos y datos de calidad. Y bueno, como trabajo futuro identificamos algunos ajustes a hacer al algoritmo, como por ejemplo un componente de mejora de las soluciones de PIA que fusione recorridos cortos. Si analizamos los recorridos que genera el EPIA, vamos a ver que en algunos casos genera muchos recorridos que son cortos, y por lo tanto hay oportunidad de mejorar las soluciones analizando la fusión de algunos de esos recorridos. Y bueno, hasta aquí va la presentación. Agradezco desde ya su atención y bueno, estaremos disponibles el día de la conferencia para responder dudas o para recibir comentarios sobre este trabajo. Muchas gracias.